Hola, ¿qué tal, Federico? Friedrich, Federico, La o Romina. Fede para los amigos. Sí, sí. Friedrich Jacques, que ha escrito una novela maravillosa y que viene a presentarla nada menos que a Berlín. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, soy Friedrich, pero solamente de nombre. Más que nada es un recuerdo que me dejó mi padre austríaco y bueno, pero conocido por todo por Federico. Bueno, y acá estamos con Romina tratando de hablar un poco de mi libro Duelo de Hombre. Duelo de hombre, que hace muy poco que salió editado por Avant. Y ahora no llega a Europa. Ha estado, bueno, en España ha estado presentado en Montevideo, en el país de origen de Fede, y ahora lo vamos a tener en Berlín. Y por eso queríamos que nos cuentes un poquito. Fede, ¿cuál es tu historia de lector y cómo te acercaste a la escritura? El- yo creo que la historia del lector siempre comenzó por el ejemplo que los vi en mis padres, ¿no? Mi padre era muy lector, mi madre siempre la recuerdo yendo a trabajar con el libro para leer en el ómnibus. Entonces, el ejemplo de la lectura lo vi desde siempre. Siempre cuento que mi padre, para que nos quedemos quietos a mis hermanos a la hora de la siesta, siempre nos daba algún libro para que leamos mientras él dormía, así no hacíamos ruido. Entonces la lectura fue algo siempre natural en mi vida. Pero el interés así grande por la lectura y por la literatura empezó más de pasado la adolescencia, más o menos a los 20, 22 años, ¿no? Mis padres tenían una amiga que en esta novela coincide con el nombre y una cierta inspiración en ella, Aída, que era escritora y poetisa, y ella siempre me recomendaba libros y vendedores de libros para que me aconsejaran qué leer. Y fue la que me mandó a mi primer taller de escritura a los 25 años. Y de ahí a los 25 empecé a ir a los talleres, después talleres de lectura y bueno, y acá estamos a los 54 en Berlín. Así que así empezó, primero para no molestar a la siesta y después, bueno, fue creciendo Pero la yo siempre pasión por la lectura. Ujú, siempre digo la importancia de cierto tutor o cierta educación lectora de que te tengan que recomendar, ¿no? Porque si uno empieza solo, puede llegar a cualquier lado y no a la buena lectura, ¿no? ujú, sin duda, hay un mar de libros y cada vez creo que se publican más y más cosas y es muy difícil saber qué elegir y elegir cosas interesantes. Interesantes como este libro, como esta novela tuya, Duelo de Hombre. Y mi pregunta es, ¿cómo surge la idea de escribir esta novela? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la semillita? Mira, la, la semilla creo que nace en las conversaciones de la cena y del almuerzo y de los paseos por la Rambla, porque mi pareja es psicólogo paliativista y el tema del duelo, de la muerte, de la enfermedad es un tema y una presencia continua en nuestra casa. Y bueno, y yo lo escucho siempre y me sensibilizo por lo que cuenta de sus pacientes y bueno, y fui adquiriendo esa sensibilidad hacia el duelo y me pareció importante que sea el tema básico de mi novela, ¿no? El duelo primero por la muerte de una relación importante y después, en la segunda parte, el duelo como esas pequeñas semillas que uno va teniendo en la vida, ¿no? Que desde chicos uno va acostumbrándose a las pequeñas pérdidas, ¿no? Pérdidas de familiares, de amigos, de hijos, de parientes. Entonces, el duelo nos acompaña durante toda la vida, ¿no? Ujú. Y me pareció que era un tema.
del cual necesitaba escribir. Claro, evidentemente, como muy presente, ¿no? En este último tiempo. Y además es muy interesante lo que has hecho. Hay un desarrollo que, bueno, ya los lectores lo van a poder apreciar. Está tratado el tema del duelo desde muchos ángulos distintos, de distintas experiencias, de distinta distancia o cercanía con los duelos, y es casi un tratado sobre el duelo, pero algo muy, muy interesante, muy ameno de seguir, muy, muy fácil de leer y de interesarse por todo lo que vas contando. Hay algo que me llamó la atención en la novela, en las citas que haces. Hay muchas citas del Génesis, muchas alusiones a las escrituras o a cuestiones religiosas. ¿Qué podés contar sobre eso? ¿Cuál fue la idea de incluir todas estas cosas? Obviamente, como recién dijimos, la semilla es el tema de la muerte y del duelo que escucho de parte de Daniel. Pero yo no soy eso. Yo soy las otras cosas que participan y que están metidas en la novela. Parte de mi educación es judía, ¿no? Mis padres son judíos y tuve una educación judía. Y el estudio de la Torá y de la Biblia fue algo también presente desde siempre y en los últimos años participé de un taller de estudio de Torá con la profesora Dinora Gandelman y bueno, y traté de que la Biblia y la Torá esté presente en este libro, especialmente en la primera parte. En cada epígrafe de cada uno de los capítulos hay un versículo del Génesis en el cual trate de que en el capítulo se desarrolle más o menos el capítulo en el que está ese versículo. Por ejemplo, si dice que Abraham fue y enterró a Sara en la cueva de Macpelá, es cuando Rafael muere y Santiago va y entierra a su pareja en el Ujú. cementerio, ¿no? Traté de que la Torá acompañe a el personaje en su recorrido. También tratando de que coincida ese acompañamiento de la Torah con los estados del duelo, ¿no? De la tristeza, la rabia, ese estilo ese tipo de sentimientos que uno tiene ante la pérdida de un ser querido. Las distintas etapas, ¿no es cierto?, del proceso del duelo y que coinciden con los distintos momentos que se describen en las escrituras. Ujú. Y hay algo también llamativo en cuanto a la estructura, que, bueno, obviamente son dos historias básicamente, ahí también hay muchas otras historias secundarias, ¿no? Pero hay dos historias que se cuentan y dos historias que se cuentan de una manera al revés, diría, ¿no? En vez de avanzar del pasado hacia el futuro, se va haciendo un poco la historia inversa. ¿Cuál fue la idea? ¿Jugaste con el tiempo? ¿Había alguna, no sé, alguna razón en particular? El, no, no, no creo que haya habido una razón en particular. Lo cierto es que escribí la primera parte y la terminé. em, y y me pareció que le faltaba desarrollo, ¿no? Ujú. No sabías intercalar la segunda parte en la primera, me parecía como que iba a quedar como un pegue y corte, corte y pegue, ¿no? Que no iba a Claro. estar bueno. Y a su vez sentí como que uno de los personajes de la primera parte, que es Salo, que sería el padre de la persona que muere, del personaje que muere, que quedaba como para poderlo desarrollar más. Y a partir del desarrollo de la historia de Salo, comprender un poco más la primera historia. O sea que son dos historias independientes, pero complementarias.
Totalmente, están entrelazadas, además están entrelazadas de una manera muy fina con muchos objetos metafóricos o objetos reales o relaciones o personajes. Son dos historias Sí, que están entrelazadas sí o sí, ¿no? Ujú, primero que lo entrelaza es la presencia del cuadro Shabbat de José Gurvich, que ujú, es una presencia importante en las dos historias, ¿no? totalmente. Pero en la primera historia traté de que al personaje lo acompañen algunas imágenes artísticas, algunos cuadros famosos, y en la segunda parte traté de que al personaje lo acompañe la literatura, ¿no? Ujú, Entonces hay una relación muy estrecha con Amos Oz, que es sí, con el que convive en uno de los kibbutz donde vivió. Está bueno la presencia de José Gurvich como personaje, el pintor que también vivió muchos años en Israel en un kibutz. Y después está la presencia de la historia reciente uruguaya, ¿no? Salo vuelve a Uruguay enseguida que vuelve la democracia en Uruguay y toda esa efervescencia política que yo la viví de adolescente y de veinteañero, traté de que esté presente en el libro también, ¿no? ujú. Se siente realmente la presencia muy fuerte de los objetos de arte, del arte en todo sentido, porque está el cine también muy presente, el cine, el teatro, la música muy presente, no solamente la literatura. Hay muchas descripciones y muchas intertextualidades interesantes, ¿no? Sí, Con el arte, y pareciera como si todos estos objetos fuesen, objetos de arte fuesen la manera en que se interrelacionan, no solo las historias, como vos decías, a través de este cuadro tan importante, tan nodal, ¿no? En la novela, sino también parece que es la forma en que se relacionan los personajes y que construyan sus historias juntas, ¿no? Se van haciendo amigos, se van acercando a través de este amor al arte. Parece muy interesante y seguramente tiene que ver mucho con vos, ¿no es cierto? yo creo que sí, obviamente que es así. Me interesa muchísimo el arte. Ayer nos reíamos con Daniel que ahora estamos en París y ayer fuimos al Museo de Orsay y en el Museo de Orsay hay muchos de los están varios de los cuadros que cito en Ujú, la primera parte de la novela y sí, es parte de mi personalidad el gusto por el arte, ¿no? Y tenía que estar presente. ¿Mm? ujú. Como Y rasgo propio. Ujú. claro, Em, y otra cosa más te quería preguntar. Bueno, coincido con tu elección de no intercalar los tiempos y las historias, porque cada una historia tiene un ritmo totalmente distinto y muy especial, muy particular y muy hipnótico, pero cada una se desarrolla a su forma y siento que el lector entra y entra realmente a un mundo subjetivo distinto que está perfectamente descrito porque tus descripciones son muy vívidas. Uno realmente está viendo y sintiendo todo ese mundo especial y no solo el mundo externo de las sensaciones, sino también el mundo interno de las emociones de los personajes. Así que me parece que realmente fluye muchísimo. bueno Eh, que es así porque uno, uno lo piensa, lo desarrolla, pero no sabe cómo la otra persona lo va a Totalmente. interpretar. ¿Cómo se va a leer? Y la sensación que me dio es como si fuese un recuerdo. Es como que es tan vívido y tan fluido que pareciera que es el recuerdo claro de una vivencia, porque es como que sos realmente un experto en ese mundo que estás describiendo como si lo hubieses vivido. ¿Cómo es eso? No, no es así. No es. Sinceramente, quien ha leído la novela quien ha leído la novela y no me conoce íntimamente, lo relaciona como si fuese algo que me pasó a mí, Ujú, pero no. Es completamente y puramente y extraordinariamente solo y pura ficción. ujú, Nada de lo que pasa ahí es verdadero. Claro que hay muchas cosas que
el personaje de Salo, que a lo largo de la vida mucha gente lo relaciona con mi padre, pero mi padre no tuvo una historia completamente distinta a la que le pasa a Salo. Como te digo, los únicos personajes que son más o menos inspirados en la realidad es el personaje de Aida, el personaje de Amos Oz y el personaje de José Gurvich, que están basados en la vida de ellos, ¿no? Ujú. Pero el resto es pura ficción, linda ficción y con matices de verosimilitud, pero completamente ficcionado todo. Ujú. Una maravilla porque realmente es muy verosímil, muy atrapante y vale mucho la pena leerlo. Es muy entretenido también. Y el lenguaje o sea, no representa problemas, no hay tropiezos para el lector, uno realmente entra en ese mundo y fluye y se divierte. Bueno, también hay temas serios, ¿no? Y complejos, pero es como que hay muchos detalles pequeñitos que van haciendo que el lector se entretenga y se vaya enganchando cada vez más y más en estas historias que vos contás. Ah, Fede, una última aunque, cosa. disculpa, Si querés decir algo en particular a los lectores. primero para terminar de complementar lo que tú decías, aunque el duelo es la historia, el tema principal de la novela, incluso está en el nombre. El duelo es parte de la vida, la pérdida es parte de la vida y traté de que sea eso. El duelo duele, el duelo te entristece, pero el duelo pasa, ¿no? Y muchas veces, que vos decías, hay partes cómicas y es sí, a veces en el duelo también es necesario poder lograr esa distancia para poder ir sanando ese duelo, ¿no? Pero bueno. Me encanta que lo hayas leído con tanto cuidado y que te haya gustado el libro, porque bueno, eso es una opinión importante para mí. Gracias. Bueno, esperemos que así como me gustó a mí, le guste a mucha gente, seguramente va a ser así. Y bueno, esperemos que nos vengan a acompañar entonces en Berlín y a El, charlar con vos y a llevarse el libro. el lunes 13 en el Salón Berlinés a las 19 horas, ¿no? Exactamente. Mm. Muchas gracias, Fede, y nos vemos Gracias. aquí.